¿Alguna vez has sentido celos cuando ves a alguien con lo que siempre has querido? Tal vez fue ver a ese colega siendo elogiado mientras que a ti te ignoraban. O cuando alguien ha logrado exactamente lo que le has pedido a Dios. Tal vez incluso sonreíste por fuera, pero por dentro algo se quemó. La envidia comienza así, silenciosa, escondida, disfrazada de frustración, justicia o ambición. Pero con el tiempo, deja de ser solo un sentimiento y se convierte en un veneno que se apodera del alma. La envidia es uno de los pecados más silenciosos y al mismo tiempo más destructivos. No grita, no se impone, solo observa. Se alimenta de comparaciones, se fortalece en la insatisfacción, se camufla como merecedor, pero la verdad es que revela un corazón que no confía en los planes de Dios. Y esto es peligroso. Proverbios capítulo 14, versículo 30, dice: Un corazón sano es la vida de la carne, pero la envidia es la podredumbre de los huesos. La Biblia no trata la envidia como algo ligero o pasajero. Lo coloca como un signo de podredumbre interna, algo que compromete no solo nuestras emociones, sino nuestro destino eterno. En este video, exploraremos cómo este pecado mortal se manifiesta en los personajes de la cultura pop. Figuras que se pueden admirar, pero que estaban dominadas por este oscuro sentimiento. El propósito aquí no es solo entretener, sino provocar la reflexión. Porque muchas veces es más fácil ver los pecados de los demás que confrontar los nuestros. Quizás, a lo largo de este viaje, te encuentres en uno de ellos. Es posible que te des cuenta de que lo que parece solo una molestia es en realidad una herida espiritual abierta. Y para entender hasta dónde nos puede llevar esto, tenemos que mirar. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Haz clic en el botón Me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto no solo fortalece a esta comunidad que busca comprender la verdad detrás de los pecados que nos rodean, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan reflexionar sobre la batalla espiritual que todos enfrentamos. Emprendamos este viaje juntos. La envidia es un pecado traicionero porque, a primera vista, no parece tan grave. Se esconde detrás de sentimientos comunes: frustración, descontento, deseo de reconocimiento. Por eso es tan atractivo. A diferencia de la ira o la lujuria, que se manifiestan de manera explosiva, la envidia actúa en silencio. Corroe poco a poco, contamina los pensamientos, distorsiona la realidad. No te das cuenta, pero comienzas a regocijarte en la caída de los demás, a desear que el otro pierda lo que no tienes. La envidia no solo quiere el bien para sí misma, quiere hacer daño al otro. Y esa es exactamente la razón por la que la cultura pop explora tanto este pecado. Porque es humano, es íntimo. Habla directamente de la inseguridad, del orgullo, del ego. Personajes envidiosos mueven grandes historias, crean profundas tensiones, revelan capas ocultas del alma. La envidia es el combustible de muchos de los villanos más llamativos, y a veces incluso de los héroes. Crea conflictos que el público reconoce. Es seductor, pero al mismo tiempo destructivo. La cultura pop lo exhibe como una debilidad, pero también como una motivación. El problema es cuando lo que empieza como un deseo se convierte en corrupción. Y entre tantos personajes que representan este pecado, empezamos por uno que es tan sutil como peligroso. Un hombre ordinario, con ropas ordinarias, que esconde detrás del silencio un alma profundamente corrompida. No solo quería lo que el otro tenía, deseaba ser el otro. Es el retrato perfecto de la envidia que se convierte en robo, mentira y destrucción. Un personaje reciente, pero que ya se ha convertido en un símbolo de la envidia moderna. Frío y calculador. Estamos hablando de Tom Ripley, y lo que hace quizás dice mucho más de nosotros de lo que creemos. Tom Ripley es el protagonista de la serie Ripley, estrenada en 2023 por Netflix. Un hombre ordinario, sin grandes talentos aparentes, con una vida modesta, pero que lleva dentro algo oscuro, un vacío existencial alimentado por la comparación. Ripley no solo quería una vida mejor, quería la vida de otra persona, quería la identidad, la libertad, la influencia y el reconocimiento que no eran suyos. No quería crecer, quería reemplazar.
Y es precisamente en este punto donde el pecado de la envidia se vuelve mortal, cuando el deseo de tener lo que el otro tiene traspasa los límites e invade la esencia de lo que somos. Al comienzo de la trama, Tom se acerca a Dickie, un joven rico, talentoso y admirado que vive una vida ligera llena de posibilidades. Poco a poco, Ripley no solo mira y admira, empieza a estudiar sus hábitos, su ropa, su forma de hablar, sus amigos, hasta que se infiltra por completo en ese universo. Pero no se contenta con ser un invitado. La envidia lo lleva a querer ser el dueño. Cuando se da cuenta de que nunca será aceptado como un igual, la frustración se convierte en una decisión. Elimina al otro, literalmente, y empieza a vivir su vida. Toma su nombre, imita su voz, gasta tu dinero, manipula a todos los que lo rodean para mantener la farsa en marcha. Este es el retrato de la envidia existencial, una especie de envidia que va más allá del simple deseo material. Es una envidia profunda, que nace de la insatisfacción con uno mismo, un alma que no puede encontrar valor en lo que es, y por lo tanto quiere ser el otro. Una envidia silenciosa, pero extremadamente peligrosa, porque se disfraza de admiración, y a menudo, incluso la amistad. La Biblia es clara al respecto. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17, está escrito: «No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni nada de tu prójimo». Este orden no se trata solo de objetos, sino de identidad. Dios nos advierte que no deseemos lo que se le ha dado al otro, porque cuando lo hacemos, cuestionamos la propia soberanía de Dios sobre nuestra historia. Tom Ripley es la imagen de lo que sucede cuando no confiamos en los planes de Dios, cuando no entendemos que cada uno tiene un camino único, una misión específica, un tiempo diferente, rechaza su lugar, se avergüenza de su realidad, y en lugar de buscar el crecimiento con integridad, elige la ilusión de la sustitución. ¿Cuántas veces también nos hemos perdido en esto? Nos comparamos con los que más tienen, con los que parecen más felices, más guapos, más exitosos, y en lugar de ser transformados por la gratitud, somos consumidos por la comparación. Y donde hay comparación constante, hay envidia oculta. La envidia de Ripley no aparece con gritos, aparece con silencio, con sonrisas falsas, con gestos calculados. Es una envidia fría, racional y socialmente aceptable, pero aún así, mortal. Lo más aterrador es que la envidia a menudo se acerca así, vestida de cercanía, empatía, incluso apoyo. ¿Cuántas personas se han acercado a ti diciendo: «Estoy tan feliz por ti», pero en el fondo deseando verte caer? ¿Cuántas veces puedes haber pensado: «¿Por qué él y no yo?». Estas preguntas son puertas para que entre la envidia y transforme la admiración en resentimiento. Tom Ripley entró por esa puerta. Permitió que el deseo tomara el lugar de la verdad. Y una vez que eliges vivir una mentira, tienes que mentir todos los días para respaldarla. Este personaje nos confronta porque no es un monstruo, no es el típico villano. Es un hombre ordinario, alguien que pudiera estar a nuestro lado, o incluso dentro de nosotros. Así que quiero que comentes a continuación. ¿Alguna vez has sentido que estabas tratando de vivir una vida que no era la tuya? ¿Alguna vez te has encontrado deseando ser otra persona? Escribe: «Quiero vivir lo que es mío», si esa palabra te ha conmovido. Porque mientras Ripley roba lo que el otro tiene, hay quienes son destruidos por lo que no pueden dejar ir. Era Sméagol, pero la envidia lo convirtió en Gollum. Esta frase, tan simple, conlleva una de las metáforas más poderosas de la cultura pop sobre lo que la envidia puede hacer a un alma. En El Señor de los Anillos, Gollum es una criatura retorcida, corrompida y consumida por el deseo de lo que no era suyo. Todo comenzó con un simple objeto, un anillo. Pero ese anillo no era cualquier cosa. Representaba el poder, el dominio, el control, algo que despertaba en las criaturas el deseo más profundo de poseer, aunque lo costara todo. En el caso de Sméagol, este deseo surgió cuando vio el anillo en manos de su primo, Déagol. En lugar de asombro o alegría, sintió que algo oscuro se elevaba dentro de él. Un impulso, un hambre, una urgencia de tener para uno mismo lo que otro había encontrado. Y en un acto brutal, mató.
mató por envidia. Y allí, en ese momento, murió el Sméagol que existía. Lo que quedaba era Gollum, una figura deforme y atormentada que pasó siglos viviendo en las sombras, hablando consigo mismo, aferrándose a lo precioso que nunca debería haber poseído. La Biblia describe perfectamente lo que le sucedió. En Proverbios capítulo 14, versículo 30, está escrito: el espíritu tranquilo es la vida del cuerpo, pero la envidia es la podredumbre de los huesos. Gollum es la visualización literal de esta verdad. Tu cuerpo se deteriora, tu mente se fragmenta, tu alma se hunde, todo por envidia. La envidia lo alejó de la luz, de la comunidad, de la identidad. Ya no sabía quién era. La envidia lo aisló, lo volvió loco, lo consumió por completo. Lo más impactante es que, a pesar de todo esto, no podía desprenderse del objeto de su deseo. Lo llamaba mi precioso. Lo que comenzó como una envidia por lo que pertenecía al otro, se convirtió en una obsesión que definió su existencia. Y esto no sucede solo con Gollum. ¿Cuántas veces la envidia que sentimos se disfraza de ambición, derecha, de merecer, y con el tiempo, lo que queríamos llevar alegría se convierte en una prisión? Gollum ya no vivía, solo existía para proteger lo que había robado. Lo que él pensaba que era su logro, era en realidad su condena. Esta es la naturaleza espiritual de la envidia. No solo nos hace desear lo que no es nuestro, nos convence de que necesitamos que sea alguien. La envidia moldea nuestra identidad en torno a lo que el otro tiene, y cuando conseguimos lo que queríamos, nos dimos cuenta de que no era suficiente, porque la envidia nunca se satisface, siempre quiere más, y cuanto más lo escuchamos, más nos perdemos a nosotros mismos. Gollum también nos muestra algo muy profundo. No era del todo malvado. En ciertos momentos de la historia, vemos destellos de Sméagol tratando de emerger. Vemos arrepentimiento, duda, incluso un deseo de regresar. Pero la envidia ya había echado raíces tanto que cualquier intento de liberación era saboteado por la propia obsesión. Esto es aterrador, porque nos hace darnos cuenta de que la envidia puede coexistir con la conciencia. Podemos ir a la iglesia, leer la Biblia, rezar, y sin embargo, guardamos dentro de nosotros un corazón envidioso. Incluso podemos tratar de resistir, pero si no tratamos la raíz, siempre vuelve a dominarnos. Y aquí hay una invitación a la sinceridad. ¿Hay algo o alguien que has estado llamando secretamente precioso? Algo que has visto en la vida de otra persona y has pensado: ¿necesito esto para ser feliz? Tal vez nunca hayas lastimado a nadie con tus manos, pero la envidia actúa primero en el corazón. Escribe en los comentarios: elijo renunciar a lo que me consume. Este es un acto espiritual. Es una ruptura con la sensación que quiere arrastrarte a las sombras. Y si Gollum representa lo que les sucede a aquellos que han sido celosos durante mucho tiempo, debemos reconocer que no toda la envidia se esconde en las sombras. A veces brilla, seduce y finge ser amor. Y cuando eso sucede, se vuelve aún más peligroso. Rubí Pérez es la protagonista de una de las telenovelas más icónicas de la televisión mexicana. Su rostro es hermoso, su presencia es llamativa y su carisma es innegable. Pero detrás de toda esta belleza, hay un corazón tomado por algo mucho más profundo que la ambición. Lo que ha movido a Rubí desde el inicio de su historia no es solo el deseo de vivir bien o de alcanzar el éxito. Lo que la impulsa es un tipo específico de envidia. La envidia por el estatus, el lujo, las vidas aparentemente perfectas de las otras mujeres que la rodean. No soportaba ver a sus amigos siendo amados, respetados, admirados. Lo quería para ella, aunque le costara todo. Rubí creció rodeada de limitaciones. Sus orígenes humildes, su difícil realidad, sus frustraciones personales, todo esto alimentaba un hambre dentro de ella. Pero no era un hambre a superar, era un hambre de tener lo que los demás tenían. Miró a su alrededor y se dijo a sí misma: esto debería ser mío. Fue así como, a pesar de tener belleza, inteligencia y oportunidades legítimas, optó por usar todo esto como armas para conquistar lo que no le pertenecía. Usó su belleza para tomar lo que no era suyo. Robó prometidos, destruyó amistades, fingió amor
manipuló sentimientos. Todo en nombre de un deseo de igualar o incluso superar a aquellos que creía que estaban por encima de ella. Este es el retrato de la envidia en el mundo de las apariencias. Una envidia silenciosa, que se disfraza de elegancia, de poder, de empoderamiento. Pero eso, de hecho, esconde un profundo vacío espiritual. Rubí no solo quería ser feliz, quería ser la más importante, los más deseados, los más envidiados. Y este tipo de envidia es extremadamente peligrosa porque se camufla bien. Se esconde detrás del maquillaje, la ropa cara, los logros. Se alimenta de likes, cumplidos y apariencias. Y cuanto más crece, más destructivo se vuelve. La Biblia habla claramente acerca de esto. En Santiago, capítulo 3, versículo 16, leemos: porque donde hay envidia y espíritu que se engaña a sí mismo, allí hay angustia y toda obra perversa. Donde hay envidia, no hay paz. Donde hay envidia, no hay verdad. Porque la envidia es deshonesta. Lo quiere todo, pero no quiere pagar el precio legítimo. Ella quiere los frutos, sin plantar las semillas. Quiere la cosecha de la vida del otro. Y cuando no puede, lo destruye, como Rubí. A lo largo de la novela, vemos un rastro de dolor dejado por sus decisiones. Y lo más trágico, ella misma se convierte en prisionera de la vida que ha construido. Rubí es la prueba viviente de que la envidia no conduce a la felicidad. Consigue todo lo que siempre quiso, pero nunca está satisfecha, porque la envidia no tiene fin. Cuando vives de acuerdo con lo que el otro tiene, nunca encuentras descanso. Siempre habrá alguien más bello, más rico, más amado. Siempre habrá algo que codiciar. Y cuando el alma está esclavizada por comparación, ninguna conquista es suficiente. La persona se convierte en rehén de una carrera sin línea de meta. Y esto le habla a mucha gente, especialmente hoy, cuando vivimos en una cultura que exalta el tener, el mostrar, el parecer. ¿Cuántas personas están viviendo un personaje en las redes sociales, tratando de sostener una imagen que no representa su verdadera vida? ¿Cuántos están tomando decisiones que no se basan en un propósito, sino en comparaciones? ¿Cuántas personas como Rubí hay a nuestro alrededor, y tal vez incluso dentro de nosotros? Personas que, por envidia, renuncian a la verdad, a la amistad, a la fe, solo para verse bien a los ojos de los demás. Si alguna vez te has encontrado deseando la vida de alguien, escribe aquí en los comentarios: elijo lo que Dios tiene para mí. Esta no es solo una frase hermosa, es una posición espiritual. Es reconocer que la envidia distorsiona nuestra visión y nos hace correr detrás de un vacío disfrazado de victoria. Rubí tenía todo lo que quería, pero perdió todo lo que realmente importaba. Es el espejo de una generación que confunde el logro con el valor, la apariencia con la identidad. Y esto nos lleva a un tipo de envidia aún más dolorosa, una envidia que nace dentro de la casa, en el seno de la familia, entre hermanos. Porque a veces, lo que más duele no es la envidia de un desconocido, sino el resentimiento de quienes crecieron a nuestro lado. Loki es uno de los personajes más complejos y fascinantes del universo Marvel. Hermano adoptivo de Thor, lleva dentro de sí una historia marcada por el rechazo, la comparación y una sed insaciable de reconocimiento. Desde una edad temprana, Loki se vio a sí mismo como alguien aparte, como alguien que, sin importar cuánto lo intentara, nunca sería suficiente a los ojos de aquellos que realmente importaban. Y es precisamente en este punto donde el pecado de la envidia encuentra tierra fértil. Porque la envidia se alimenta del dolor de sentirse invisible, de la sensación constante de estar en un segundo plano, de ser ignorado en favor de otro. Mientras que Thor era visto como el heredero natural, el guerrero valiente, el hijo idealizado, Loki creció a la sombra de este brillo. Y por mucho que recibiera amor y atención, no era suficiente para él. No porque no lo quisieran, sino porque quería ser el favorito. Loki no solo quería ocupar su espacio, quería el espacio del otro. Nació príncipe, pero quería ser un dios. Este deseo lo llevó a cuestionar su origen, su identidad, su dignidad. Cuando descubrió que no era un hijo biológico de Odín, sino adoptado, la frustración se convirtió en rebelión, y la revuelta en la envidia. La envidia fraterna es una de las más antiguas de la humanidad. Es la raíz de la primera muerte registrada en las Escrituras.
En el libro de Génesis capítulo 4, versículos 3 al 8, leemos acerca de Caín y Abel. Ambos ofrecieron ofrendas al Señor, pero el Señor estaba complacido con Abel y su ofrenda. Y entonces, abrumado por la envidia, Caín mató a su propio hermano. Esto nos muestra que la envidia, cuando no se trata, no solo duele, sino que destruye. Puede que Loki no haya matado a Thor, pero sus acciones revelan el mismo espíritu. Sabotaje, traición, intentos constantes de usurpar lo que pertenecía al otro. Lo más interesante es que Loki no es un villano superficial. Tiene momentos de humanidad, de dolor sincero, de búsqueda de aceptación, pero en lugar de tratar sus heridas, las enmascara con sarcasmo, con manipulación, con actitudes impulsivas. No admite que sienta celos, pero están presentes en cada decisión que toman. El deseo por el trono de Asgard, la necesidad de ser visto como superior, la compulsión de demostrar la valía, todo esto nace de la comparación constante con su hermano. Loki se perdió tratando de ser lo que creía que necesitaba ser para ser amado. Y aquí está una de las trampas espirituales más sutiles del pecado de la envidia. Cuando comienzas a medir tu valor en base a la vida de otra persona, pierdes la referencia de lo que Dios te ha llamado a ser. Te comparas, te frustras, te rebelas, y entonces empieza a competir por algo que, muchas veces, nunca fue su lugar de origen. Esto se aplica a los regalos, a los ministerios, a las relaciones, a los sueños. ¿Cuántas personas están luchando hoy por una posición que no fue dada por Dios, solo porque vieron a alguien más ocupando ese lugar? ¿Cuántos ministerios han sido saboteados porque alguien no podía soportar ver al hermano siendo exaltado? La envidia fraterna es dolorosa porque rompe lo que debería ser una alianza. Convierte a su hermano en un enemigo. Y al igual que Caín, Loki le da la espalda a su familia, a su historia, a su verdad. Pero al hacerlo, también se pierde a sí mismo. Porque toda envidia, en su esencia, es un rechazo a la propia identidad. Y cuando rechazamos lo que somos, no queda nada más que un personaje. Loki se convirtió en un maestro de las ilusiones, pero la mayor de todas fue creer que siendo el otro, encontraría la paz. La envidia prometía cumplimiento, pero entregaba la ruina. Si alguna vez te has sentido olvidado mientras otro era exaltado, si has luchado en silencio con la sensación de ser menos importante, deja tu comentario diciendo, mi valor viene de Dios, porque reconocer la raíz es el primer paso para ser sanado. La envidia es como una herida oculta. Si no la tocas con sinceridad, se infecta. Y si bien Loki representa el dolor de aquellos que quieren ser vistos, existe otro tipo de envidia, igualmente mortal, pero mucho más disfrazada. Una envidia que no solo observa en silencio, sino que actúa con astucia, que se acerca con palabras suaves, pero esconde la intención de extinguir la brillantez del otro. Es la envidia que no soporta el don de los demás. Eso no soporta la luz, el talento, la gracia natural que algunos llevan. Y nadie lo retrata tan claramente como Úrsula, la villana de La Sirenita. Es uno de los retratos más simbólicos de la envidia que quiere silenciar el don del otro. A diferencia de muchos antagonistas que usan la fuerza o la brutalidad, Úrsula actúa con manipulación, seducción y promesas disfrazadas. Observa a Ariel desde la distancia. Y lo que más le molesta no es solo la juventud de la sirena, ni su belleza, ni su ligereza. Lo que realmente alimenta su envidia es la brillantez natural de Ariel, pureza, libertad, gracia y sobre todo, su voz. Una voz que encanta, que conmueve, que tiene poder. Úrsula odia esta luz a la que no puede llegar. Odiaba la luz que no podía tener. Y así es exactamente como actúa la envidia que nace frente a los dones y talentos. A menudo, no surge porque el otro tenga algo material o una posición alta. Surge porque el otro lleva algo que no se puede comprar, que no se puede forjar, que no se puede imitar. Úrsula no solo quería destruir a Ariel, quería poseer lo que más preciadamente llevaba, quería silenciar su esencia, y eso es lo que hace que este tipo de envidia sea aún más destructiva. No es una envidia por la apariencia externa, sino por lo que es invisible: regalo, propósito, favor. Esta realidad espiritual es profunda. ¿Cuántas veces, en el camino de la fe,
Vemos personas que no soportan el brillo del otro. Gente que finge apoyar, pero por dentro quiere el silencio de los que fueron llamados a cantar. Personas que, como Úrsula, no pueden vivir con la libertad del otro, con la unción del otro, con el impacto que el otro causa. Y así tratan de capturar lo que no les pertenece. Lo hacen con piropos envenenados, con falsas alianzas, con manipulaciones emocionales. Pero el objetivo es siempre el mismo: debilitar la voz que brilla más que la suya. La historia de Úrsula nos alerta sobre un patrón que ya se ha vivido en la eternidad. La Biblia habla de un ser creado con una belleza y dones incomparables. Un ser que estaba delante del trono, que participaba en la adoración celestial, pero que no estaba contento con su lugar. Deseaba elevarse más alto, tomar lo que no le era dado, tomar un trono que nunca fue suyo. Isaías capítulo 14, versículo 13, describe este espíritu claramente. Y dijiste en tu corazón: subiré al cielo, y exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, y me sentaré en el monte de la congregación al lado norte. Ese era el deseo de Lucifer, y el mismo deseo que vemos en Úrsula. No bastaba con existir, había que dominar. No bastaba con ver la luz del otro, había que borrarlo. Úrsula le ofrece un contrato a Ariel, un negocio aparentemente ventajoso, pero que en realidad tiene un precio muy elevado. Esto es típico de la envidia que se manifiesta como seducción. Promete caminos más fáciles, atajos, reconocimiento rápido, pero siempre cobra caro. Y en el caso de Ariel, la carga era su propia voz, la expresión de su identidad, la marca de su don, el canal de su verdad. Úrsula sabía que, sin su voz, Ariel perdería lo más poderoso de ella, porque la envidia, cuando se transforma en acción, apunta exactamente a eso, a llegar al punto más vital de la persona envidiada. Esta narrativa es más real de lo que parece. ¿Cuántas personas han perdido su voz espiritual porque se dieron a la manipulación de alguien envidioso? ¿Cuántos han estado en silencio, disminuidos, adaptados para no molestar, para no brillar demasiado, para no ofender a los que no pueden llevar el favor de Dios en sus vidas? Úrsula representa a este espíritu que trata de silenciar vocaciones, dones, talentos, y lo hace con dulzura, con encanto, con buenas intenciones. Pero el fin es siempre el mismo: la destrucción de lo puro. Si alguna vez has sentido que alguien ha tratado de silenciar tu voz, atenuar tu brillo, debilitar tu don, escribe en los comentarios: nadie va a robar mi voz. Esto es más que una frase de fuerza, es un grito de resistencia espiritual, es un acto profético. Y si Úrsula intenta apagar la luz que no soporta ver brillar, el próximo villano lleva la envidia a un nivel aún más oscuro. No solo quiere silenciar, sino destruir lo que es puro, inocente e incorruptible. La reina malvada, la madrastra de Blancanieves, es la encarnación del orgullo herido por la envidia. Su belleza fue reconocida por todos. Su posición de poder, indiscutible. Tenía todo lo que muchas mujeres desearían: apariencia, estatus, autoridad. Pero nada de esto fue suficiente, porque la envidia tiene una característica cruel. No descansa cuando la persona envidiosa está en la cima. Se agita cuando alguien más brilla, aunque sea discretamente. La reina malvada no podía soportar la juventud, la dulzura y la belleza natural de Blancanieves. No solo quería ser la más bella, quería eliminar cualquier otro. La envidia estética es una de las formas más sutiles, pero más penetrantes de pecado. En tiempos en los que la apariencia se ha convertido en sinónimo de valor, esta forma de envidia se ha vuelto aún más peligrosa. La reina malvada se miraba en el espejo todos los días, pero no buscaba la verdad, buscaba afirmación. Necesitaba oír que seguía siendo la más bella. Necesitaba sentir que todavía tenía el control. Su identidad estaba ligada a su imagen. Y cuando el espejo, símbolo de la verdad que no podía controlar, reveló que había otra más bella que ella, algo dentro de ella se rompió. Y la envidia convertida en acción, se convirtió en un plan, se convirtió en veneno. Esta historia le habla a muchas personas, especialmente a aquellas que basan su valor en estándares externos. ¿Con qué frecuencia nuestro sentido de importancia está ligado a la apariencia, a la juventud, a la forma física, a la aprobación de los demás? La cultura actual refuerza esto todo el tiempo.
Vivimos en un mundo en el que los filtros y los me gusta definen quién merece atención, pero la Biblia nos advierte contra esta idolatría de la apariencia. En 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor le dice a Samuel: «Porque el Señor no ve como el hombre ve, porque el hombre ve lo que está en el ojo, pero el Señor mira en el corazón». El problema de la reina malvada no era el rostro de Blancanieves, sino lo que revelaba: una juventud que ya no tenía, una pureza que nunca tuvo, una belleza que no necesitaba ser reafirmada. Y eso es exactamente lo que hace la envidia cuando se mezcla con el orgullo. Distorsiona la verdad. La reina no buscó justicia, buscó venganza. No quería equilibrio, quería dominio. Su envidia la llevó a intentar asesinar a una joven que nunca la amenazó, solo por existir. Esto revela un profundo nivel espiritual. La envidia, cuando es alimentada por el orgullo, se convierte en idolatría. Idolatría de la imagen, del poder, del control. Y donde hay idolatría, hay ceguera. La reina estaba ciega. Ya no veía la realidad, no veía su posición, no reconocía su caída. El espejo que consultaba a diario es simbólico. ¿Cuánta gente ha vivido consultando espejos distorsionados? Instagram, TikTok, los estándares de belleza, el juicio de los demás. El espejo se convirtió en un altar, y si el reflejo no agrada, el alma está abatida. La envidia estética no se trata solo de belleza, se trata de valor, se trata de identidad. La reina malvada no se sintió amenazada por la belleza de Blancanieves solo por vanidad, sino porque sacudió los cimientos de su ego. Y cuando el ego es el trono, cualquier otro brillo es una amenaza. Esta historia es antigua, pero extremadamente actual. Tal vez nunca le hayas ofrecido una manzana envenenada, pero has deseado que alguien desapareciera de tu cara. Ya ha deseado ser visto en el lugar del otro. Se ha enfadado con aquellos que no han tenido que trabajar tanto para ser admirados. Este es el terreno de la envidia silenciosa que crece en el corazón, y si no se arranca de raíz, transforma a la gente común en versiones que ellos mismos no reconocen. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje realmente te está confrontando. Así que quiero que comentes: elijo vencer la envidia. Esto demostrará que estás en este viaje con sinceridad, enfrentando lo que corroe en el silencio, pero que puede ser vencido por la verdad. Y ahora, prepárate, porque este último personaje lleva el retrato más oscuro de la envidia. No solo quiere destruir la imagen del otro, quiere eliminar la sangre, borrar el linaje, apoderarse del trono, cueste lo que cueste. Su envidia es fría, calculadora, fraternal y mortal. Scar es sin duda uno de los villanos más llamativos de la historia de Disney, no solo por su frialdad o su plan maquiavélico, sino porque representa, con una precisión aterradora, lo que sucede cuando la envidia es alimentada hasta su etapa más destructiva. El tío de Simba, el hermano menor de Mufasa, Scar, nació cerca del trono, pero no como heredero. Desde temprana edad, carga con la frustración de vivir a la sombra de un rey. Mufasa era todo lo que Scar no podía ser: respetado, fuerte, sabio y querido. Y cuando Simba nació, la esperanza de Scar de ocupar alguna vez el trono se desvaneció. Lo que se podía haber aceptado con humildad se interpretó con revuelta, y la envidia encontró espacio. Scar no solo quería el trono, quería borrar a los que estorbaban en el camino. No soportaba ver al otro prosperar, liderar, ser honrado. La gloria que pertenecía a su hermano se convertía, cada día, en una afrenta a su propia existencia. Destruyó a su propia familia al no aceptar el lugar que Dios le dio. Y esta es la esencia más oscura de la envidia. Rechaza los planes de Dios. Se rebela contra el orden divino. Scar miró a Mufasa y no vio a un hermano, sino un obstáculo. Y para eso estaba dispuesto a mentir, manipular, traicionar y matar. La Biblia presenta dos arquetipos que encajan perfectamente con Scar: Caín y Lucifer. Así como Caín no podía soportar ver a Abel siendo aceptado por Dios y lo mató por pura envidia, Scar tampoco podía soportar la posición dada a su hermano. Así como Lucifer no aceptó su papel en la creación y deseó ascender al trono del Altísimo solo para ser expulsado, Scar también aspira al trono ilegítimamente y lo toma por la fuerza.
La envidia que se niega a aceptar los límites de Dios tarde o temprano se convierte en rebelión espiritual. Scar manipula los sentimientos de los demás, seduce con palabras, finge compasión, siembra dudas, siembra miedo, se esconde detrás de la inteligencia disfrazando su maldad. Y esto también es típico de la envidia en su estado más avanzado. Ya no es emocional, se convierte en estratégico, frío, planificado. La envidia deja de ser solo un sentimiento y se convierte en un proyecto de destrucción. Scar planeó la muerte de su hermano, traicionó su sangre, y no satisfecho, todavía trató de manipular a Simba, el heredero legítimo, para que huyera, para que se culpara a sí mismo, para que se perdiera a sí mismo. Scar no solo quería el trono físico, quería el colapso emocional y espiritual del linaje que llevaba el propósito real. Lo más trágico de todo, cuando Scar finalmente obtiene lo que quería, descubre que nada de lo que ha logrado lo satisface. El reinado de Scar es oscuro, seco, vacío, gobierna con miedo, con opresión, con escasez, porque lo que se obtiene por envidia nunca lleva la bendición. Todo lo que nace de la comparación, de la codicia y de la manipulación viene sin propósito, sin dirección, sin vida. La envidia puede incluso poner a alguien en el trono por un tiempo, pero ese trono será maldito, inestable y condenado a caer. Scar muestra lo que sucede cuando el corazón no acepta la soberanía de Dios, cuando el hombre se rebela contra el plan divino, creyendo que puede decidir por sí mismo lo que merece. Se niega a reconocer que cada posición tiene un propósito, que no todos han sido llamados a liderar por igual, y que el verdadero valor no está en el título, sino en el servicio. La envidia distorsiona todo esto, y al igual que Scar, puede llevar a las personas a destruir hogares, amistades, ministerios e incluso familias. Todo porque no aceptan que la gracia de Dios descansa en los demás de diferentes maneras. Tal vez te hayas sentido como Scar en algún momento, ignorado, pasado por alto, hecho a un lado. Tal vez hayas mirado a alguien cercano a ti y hayas pensado, ¿qué tiene él que yo no tengo? Esta pregunta aparentemente simple puede ser el punto de partida de sentimientos peligrosos. Puede ser la semilla de una envidia que comienza siendo pequeña, pero crece en silencio, ocupando un espacio donde debería habitar la gratitud. Todos estos personajes tenían algo en común: nunca estaban satisfechos. Por mucho que tuvieran poder, belleza, inteligencia, influencia o incluso amor, siempre faltaba algo. Siempre había alguien que poseía lo que no tenía. Siempre había un espejo, un trono, una voz, un lugar, una bendición que no era suya. Y en lugar de lidiar con esta carencia de una manera honesta y madura, permitieron que la envidia creciera. Alimentaban el deseo de tener lo que pertenecía al otro. Y esa era la puerta. La entrada a una serie de decisiones que llevaron a la corrupción, a la ruina y, en muchos casos, a la condena. La envidia nunca viene sola. Siempre es el comienzo de una cadena de destrucción espiritual. Primero se presenta como una comparación inocente. Luego se convierte en crítica silenciosa, juicio interno, deseo disfrazado. Poco a poco, el corazón comienza a amargarse. La insatisfacción se instala. Y donde no hay contentamiento, hay brechas. El alma se debilita. La mirada se vuelve pesada. Y entonces el pecado toma forma. Se lanzan las palabras, se toman las decisiones, se justifican las actitudes. Y lo que era solo una molestia se convierte en una herida abierta. Eso es la envidia, un veneno que corroe de adentro hacia afuera. ¿Y nosotros? ¿Estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado? ¿O hemos mirado demasiado lo que Dios ha dado a los demás? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Porque los que viven de la comparación nunca encuentran descanso. Pero aquellos que viven con gratitud descubren que ya tienen todo lo que necesitan. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo dice: «No digo esto como por necesidad, porque he aprendido a contentarme con lo que tengo». Esto es liberador. Esta es una fe madura. Esto es sanación para el alma. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te parecieron estos personajes? ¿Cuál te impactó más? ¿Alguna vez te has parado a reflexionar sobre la envidia desde esta perspectiva? Y más, ¿recuerdas a algún otro personaje de la cultura pop que, en tu opinión,
también hayas sido corrompido por este pecado mortal? Escribe aquí en los comentarios. Tu participación es muy importante. No solo fortalece a nuestra comunidad, sino que también ayuda a difundir ese mensaje a más personas que necesitan despertar espiritualmente. Aprovecha también para dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y si este reflejo te conmovió, observa que el siguiente video ya está en la pantalla. Haz clic ahora y continúa conmigo en este viaje de confrontaciones, liberación y crecimiento espiritual. Que Dios esté siempre en tu vida iluminando tu camino. Nos vemos en el próximo video.